Adelante. Hola. Hola, señor Shu. Esto es para usted. ¿Estas flores son para mí? Estas son las flores que encargaste. Sí, ya hemos pagado todo lo debido. ¿Necesitas que las meta? No, no hace falta. Oh, ¿tienes algún problema? De verdad que no las necesito. Hazme un favor, por favor. Tíralas por mí. No las necesito. Muchas gracias. Vale, vale. Adiós, adiós, adiós. Oye, te di la dirección para que no me llenes la casa lleno de cosas. ¿Pero qué es eso? Flor muy fea en maceta. Ah, es fea. Esa flor la compró Orban Yu. Especialmente para agradecértelo. He estado pensando que darle un poco de vida a tu habitación no estaría mal, ¿no? Además, Señor, espere un momento, señor. Disculpe, ¿podría devolverme la flor ya? ¿Por qué? Gracias. Vale, sin motivo. Adiós. Adiós. Su paisón te ha ayudado con algo tan importante. ¿No le has dado las gracias como es debido? Pues claro que sí. Mira, le he regalado flores. Las acaba de recibir. Ya veo. La gente que escribe novelas románticas sí que sabe ser romántica. ¿Qué le ha regalado? Eso es un capuchino, ¿verdad? O mejor rosas azules. ¡Oh! Las rosas rojas tampoco están mal. Calanchoe. Sirve para bajar la fiebre y desintoxicar. Y también para calmar la mente y despejar la cabeza. También ayuda a dormir. Ven a menudo. Viaja entre el país y el extranjero. Esto le ayuda con el jet lag. Le viene muy bien. Un enfoque práctico. Ah, no está nada mal. Eso se lo regaló únicamente a él y a nadie más. Despacio, despacio. No pasa nada, no pesa. ¿Dónde lo pongo, hermano Mao? Ponlo ahí. Vale, en esta esquina. En esa esquina, ¿verdad? Y el anterior, entonces. Gracias. De nada, abogado Shu. El resto de los documentos ya los estoy organizando. Luego tendré que molestarte de nuevo. No hace falta ser tan formal. Polar malvado. Me ha pedido que vaya a la oficina. No sé qué locura se le habrá ocurrido ahora. gracias a la cliente, la señorita Orban, por el árbol de la prosperidad. Lo que decías por teléfono. ¿Y qué más? Ah, me refiero a Ruan Yu. Le regaló uno a todo el bufete. No iba a ser menos contigo. La grabación en el tribunal solo sirve como prueba auxiliar. Pero la anterior fan de Osepan Duibi puede demostrar la expresión original de tu novela. Continúa con este trabajo ya. De acuerdo.
Abogado Shu, capítulo 13. No tengo más preguntas. Esta noche lo organizaré un poco más. Disculpa, contesto una llamada. Diga. En casa. No se descarta que sea un acto de venganza por parte del demandado. Los altos cargos de SG deberían saber perfectamente que el demandado tiene capacidad para manipular la bomba a distancia. Eso es asunto de la policía. Bien, encárguense ustedes entonces. Disculpa. Abogado Shu. ¿No es muy tarde ya por donde estás? Otra vez tomé café en vano. ¿Qué estabas diciendo? Ah, decía que es muy tarde por tu zona. ¿Te viene bien seguir hablando? Venga. Pues bien, el capítulo 14. Así que capítulo 14, el tercer párrafo. Él, en principio, no sentía apego por los animales peludos. Hasta que aquel día, al pasar por la galería de arte, la vio entre la hierba, dando de comer a un gato callejero. Sol, brisa, césped, esponja y a ella. Todo aquello componía una imagen de una ternura infinita que cayó en su corazón. Desde entonces, como quien ama hasta el cuervo de su casa, él empezó a imitarla a ella y acercarse a cada gato de la universidad. Dijo, hola. Pero al final, nunca pudo decirle aquello. Hola. A Shu Wai-song siempre le gustaron los gatos. Y yo por la burbuja rosa, que cambié sin sentido. Estas dos frases realmente coinciden palabra por palabra. Abogado Shu, ¿tú qué piensas de eso? Creo que aún hay algunas diferencias sutiles. El personaje que creaste psicológicamente es de querer al perro por el dueño. Pero la otra persona no lo es. ¿Ah? Oh. Ah, ya veo. El protagonista de Kishiren ya sabía desde antes que la chica pasaría por la galería Y fingió esa escena a propósito. Así que no es querer al perro por el dueño. Fue mi prejuicio al fin. Olvidé que ella adaptó al protagonista como un hombre calculador. Calculador. Es una palabra negativa, ¿no? No, no. Abogado Usu, no malinterprete otra vez. No tengo nada contra ese protagonista. Estoy siendo muy racional y muy tranquila al analizar. Calculador. Calculador también puede ser una palabra neutra. En el buen sentido, significa que el protagonista es ministro. Ah, no te quemas ese café. Toma, límpialo rápido. Abogado Shu. No quema. Toma. Abogado Shu, ¿cuántos meses tiene? ¿Ya tiene todas las vacunas? Ya se le puede bañar. Ya tiene todas las vacunas. Tiene unos 6 meses. Oh. Ah, vale. Pues báñalo de todos modos. Este gatito es el amigo del café que quedaba. Podría ser peligroso. El caso podemos hablarlo más tarde. Bueno.
cómo lavar esto. No sabes. ¿Pero acaso no es tu gato? Eso es de alguien que lo ha dejado aquí a su cuidado. ¿Cómo se lava? Necesitas prepararle champú para gatos, una toalla absorbente y, a ser posible, un secador. Luego pon al gatito en una bañera o en el lavabo, cualquiera de las dos vale. Hay que usar agua tibia de 30 y 8 a 40 grados. Ten cuidado, espera. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero ajusta la temperatura del agua. Espera, no le eches el agua directamente con la alcachofa. Después pon primero agua en la bañera. El nivel del agua tiene que ser un poco bajo. Puede que esté un poco asustado. Haz movimientos un poco más suaves. Ahora, ¿qué debo hacer? Puedes sujetarlo por el cuello con la mano izquierda. No aprietes demasiado. ¿Y luego? Luego moja la mano derecha. Y ve mojándole poco a poco. Ya puedes ponerle el champú. Ten cuidado de que no le entre agua en la nariz. Ya está lavado. Ah, vale. Abogado, pues coge la toalla absorbente y sécalo un poco. Luego mételo en la caja de secado. Al secarlo, hazlo con suavidad. Y el ruido del secador, ponlo un poco más bajo. Así que a él también le gustan los gatos. Qué bien. Abogado Hu. Yo todavía estoy aquí. Ah, me he olvidado.
ducharme. Entonces, abogado Shu, pues llévame... No, tú, saca la computadora. ¿No sabes apagar la videollamada? Cierto. Sí. ¡Yo! ¡Un hombre desnudo! ¡Qué susto me diste! Shu Wai-song. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Confiesa ya, rápido. ¿Qué habré hecho? ¡Su gato! Le salpicó el café por encima. Y como no sabe bañar al gato, se volvió a mojar todo. Eso es lo que acabas, lo que viste. Ay. ¡No! Hay algo sospechoso. ¿Qué sospecha? Primero, él tiene un gato. Segundo, tiene un gato y no sabe bañarlo. Entonces, ¿quién se baña ya? Estás diciendo que hay alguien más en su casa. Tiene novia. O quizás siempre. Lleva al gato a la tienda de mascotas. Pero lo que hice es de eso. Y es también posible. Ciertamente, en su casa claramente hay secadora. En casa. Debe haber alguien que baña al gato, ¿no? Además, vamos, ya es mayorcito y es tan excelente. Sería raro que no tuviera novia. Oh, cierto. Tengo algo importante. Se me olvidó decirlo. Buenas noticias. La cuenta oficial de su sitio web ya emitió un comunicado. Dice que tras investigar, confirmaron que Xi Shiren admitió que no es el autor original. Su Chen, en realidad no hay pruebas en tu contra. Así que finalmente confirmaron que eres completamente inocente. Es la autora original. ¿Te envié el comunicado? Échale un vistazo. Antes no me había fijado. Abogados, esto es lo que publicó Kiane Wang, el comunicado de la investigación. Se puede usar en el tribunal como prueba complementaria. Que no viste la cara de nuestra editora jefe. Ayer todavía estaba ahí, Disparando sin parar. como una ametralladora, pues, y hoy, en cuanto vio el comunicado, cambió de actitud totalmente, se cambió rapidísimo. Claro, solo alguien que se adapta puede llegar a ese puesto. Otra vez discutiste con tu editora. No. Yo solo defendí mi postura. Ella se enfureció sin razón. Gracias, hermana, por cubrirme. No importa, me invitas a comer y ya. Te invitaré muchas comidas. Vale. Con este comunicado de investigación, las posibilidades de ganar el juicio aumentan. Pero sí. Fue humillada públicamente por el sitio. Seguro que volverá a usar su hijo para manipular la opinión. No es problema. Si no podemos callar a los demás, entonces cerremos los ojos ya. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Es verdad? Justo ahora se corrió la cortina. Fue desenmascarado por el abogado Liu. ¿Qué? Mira, le dio una bofetada a su Chen, solo para proteger a Wenxiang. Realmente está dispuesto a gastar. Protege a quien le da más dinero. Pero en mi opinión, el éxito de Wenxiang es solo cuestión de suerte. Claramente su Chen escribe mejor. Esta sociedad necesita voces de justicia. Yo apoyo incondicionalmente a su Chen. Estás muy ocioso. Está bien. Entonces llévatelo y reescríbelo. Esta declaración legal no es lo suficientemente contundente. ¿Crees que no me importa mi reputación? Solo hay una oportunidad para la declaración. Si no es muy incisiva, equivale a una derrota total. Es más importante el interés del cliente. ¿O acaso tu reputación? Si eres tan bueno, hazlo tú. Abogado Liu, esta vez no es broma. Tu trabajo realmente no es lo suficientemente meticuloso. Sí, lo redacté con prisa. Estoy abrumado con tantos casos. Esas capturas de pantalla de hace un momento, también se me olvidó revisarlas. La evidencia de audio ya está asegurada. Podemos enfrentarnos directamente al demandado. La declaración en el sitio web de hace un momento fue solo el primer paso. Que surjan reacciones negativas en la opinión pública es algo muy común. No te preocupes. Después publicaremos una declaración legal. Hoy mismo cambiaremos por completo la tendencia de la opinión pública. Este abogado Liu realmente no es muy bueno. Es bastante descuidado. Hablando de confianza. Tiene que ser el abogado Shu Wai-song. Pero parece que él ya está comprometido. El tono de los mensajes que te envía es demasiado formal. Entonces seré un poco más formal también. De acuerdo, abogado Xu. Tanto usted como el abogado Liu han trabajado duro.
Recibido. ¿Recuerdas que antes, cada vez que publicabas un capítulo, siempre aparecía alguien con comentarios sarcásticos, diciendo que los textos de Su Cheng eran mucho mejores que los tuyos? En ese momento no le diste importancia, diciendo que sobre gustos no hay nada escrito, que cada quien tiene sus preferencias. Decías que los lectores tienen opción, que los lectores tienen derecho a elegir y a opinar libremente. No es lector real. Esos no eran lectores reales en absoluto. Seguro que eran cuentas falsas de Sensei. Montando un teatro ya sola. Dijiste en la uni. Dime, en la universidad. ¿Qué le hiciste para ofenderla tanto para que durante todos estos años Se haya empeñado en fastidiarte. Si yo supiera. ¿Le quitaste una beca? Oye, ¿en serio no le habrás robado tú el marido? No le habrás quitado el hombre. Tú siempre sola. Es la compañera de estudios de Wenxiang en la vida real. Por una disputa en la realidad, por eso la ataca constantemente. Esperando la verdad. Mencionen a Wenxiang. Ya lo decía yo. Antes Jie Shiren ya lo aclaró todo. Y se disculpó. Su Cheng, ese tercero. ¿Por qué sigue saltando de un lado a otro? Echándole tierra a Wenxiang. Resulta que es un conflicto del mundo real. Es aterrador pensarlo. ¿De qué universidad es Su Cheng? Que lo investigue a fondo. ¿Por qué están acusando a la gente? No se dejen usar. ¿No ven que esta maniobra es de un equipo profesional de relaciones públicas? Wenxiang tiene gente detrás. Los asuntos de Internet se resuelven en Internet. Yo ya jamás haría algo así. La opinión cambió tan rápido. Nadie sospecha que hay gato encerrado. Abogado Su, ¿viste Weibo? Abogado Liu, ¿viste el Weibo? Lo vi. Fue el bufete quien hizo esto. Ah, no. Entonces, ¿quién fue? No está claro. Pero esa táctica de pagarle, venganza con la misma moneda, no es nuestro estilo de resolver las cosas. Sin embargo, el acusado sí podría pensar, fue cosa nuestra, ¿no? Hermana mayor, no esperaba que fueras así. Si es así, no me culpes por no ser amable. A ver, ¿quién es más ruin? ¿Alguna vez fuiste amable conmigo? Lo de la filtración, no lo hicimos ni yo ni mi abogado. Entonces petición a realizar venganza ejecutada. Los altos mandos de SG deberían saberlo mejor que nadie. El acusado tiene la capacidad de activar la bomba a distancia. El orden público en el país es muy bueno. Aunque Sensei sí quiera vengarse, no creo que pueda hacer nada grave. Una leyenda extraordinaria. S.J. por un supuesto caso de infracción, fue demandada por un competidor. Afectada por el escándalo, las acciones se desplomaron y enfrentó una grave crisis financiera. Su Jin, como abogado de renombre, un abogado destacado, yo me encargué del caso. Pero 2 días antes del juicio, sufrió un infarto cerebral. Tras ser reanimado, le diagnosticaron demencia vascular. El abogado Shu está inconsciente. ¿Qué va a pasar con nuestro caso? ¿Ah? Ahora mismo es el momento más crítico del caso. Alguien debe dar un paso al frente. Tiene que entender que si nadie se hace cargo, demandaré a su bufete. Tenga paciencia, escúcheme. No quiero huirle. Señor Romanzi, yo me encargo del caso ya. Al final, el hijo de Su Jin, Xu Guaisong, dio un paso al frente. Dijo que antes había seguido a su padre para aprender y que conocía todo el caso de principio a fin y que podía encargarse. Si el caso se demoraba más, la situación bursátil empeoraría. La junta directiva en el último momento eligió a Xu Guaisong. No tenían muchas esperanzas, pues cambiar de estratega a última hora es un gran error. Pero el resultado fue que SG ganó el caso. Xu Guaisong, con su propio esfuerzo, ayudó a SG a resucitar de nuevo.
creo que tenemos que hablar sobre el cumplimiento del contrato. Ya, me parece una buena idea. Hablemos del cumplimiento del contrato. Entonces, ¿qué proponen? Cariño. Ah. ¿Ruanyu? Sí, ya casi llego. Ah, vale. ¿Qué? ¿Me esperas en la esquina? ¡De acuerdo! Llego en 5 minutos. Te están siguiendo. No tengas miedo. Ve hacia donde haya gente y luz. Lily, estoy yendo hacia ti ahora. ¡Ya estoy yendo a ti! Ah. ¡Ya casi llego! Bueno, no pasa nada, abogado Hu. Ya estoy en casa. Quizás me estaba preocupando más de la cuenta. Me alegro de que estés bien. Bueno, descansa bien. La información de Internet. Ya la estoy gestionando. Cariño mío, ¿estás en casita? Oh, pues bien, eso. Perdóname. Por la llamada de antes. Quería llamar a un amigo, pero te marqué sin querer. ¿Qué está pasando? Abogado Shu. Yo. Abajo de mi casa. Hay una furgoneta negra aparcada por ahí. Cuando llegué antes, no estaba. ¿Puedes ver la matrícula? No se ve bien, pero tiene pinta de ser ideal para secuestrar a alguien. Normalmente no se trata de delincuentes como imaginas. Aunque lo fueran, no irrumpirían así sin más. Ahora tienes que hacer dos cosas. Primero, Envíame la ubicación y el número de la administración de la propiedad o de la garita de seguridad. Segundo, toma tu teléfono y revisa la mirilla. Bien. Te lo he enviado. No hagas ruido por ahora. si ves a alguien sospechoso, ve a esa persona. Todavía no has hecho nada aún. Entonces no cierres con llave todavía. Retírate más de la puerta. Pon el altavoz y grita mi nombre en voz alta. Y que estás lavando ropa. Y que me pida que abra la puerta. ¿Comprendido? Entendido. Si después de gritar, la persona sigue sin irse, corre a cerrar con llave y llama inmediatamente a la policía. Hola. Disculpe, el número que marcó está apagado. Ruanyu, ¿estás en casa? Soy yo, Lishika. Shikan, ¿y qué haces aquí? No habíamos quedado en el lugar de siempre. No me llamaste por lo de la transmisión en vivo. Sabes que estoy en vivo ahora. Ese día estaba en casa de Mingy, sin nada que hacer, y vi un poco tu transmisión. Pero mira, qué preocupados están por mí. ¿Sería posible que yo pase primero? Afuera tengo miedo de que... Claro, claro, pasa. Shikan, no tengo pantuflas para hombre. Puedes pasar con zapatos. ¿Todavía sin novio? Antes de que entraras al mundo del espectáculo, no soy tan cotilla. Siéntate. Oh, vale. Yo... Claro, claro. Los cotillos de otros, la verdad es que me entran por un oído y me salen por el otro. Pero tú eres diferente.
Eres mi... senpai más cercana. Ah, ¿sabes que soy tu senpai? Y antes ni me llamaste. Culpa mía. Te doy esto para disculparme. Al pasar, yo lo vi y te traje uno. ¿No es la tienda de té con leche de la ciudad universitaria? ¿Todavía sigue abierta? ¡Toma! Gracias. Té con leche de soja y judías rojas. Con todo el azúcar y sin base de té. Leche de vaca cambiada por leche de soja. Solo judías rojas, nada de judías verdes. Cuando antes les hacía recados, yo, a los senpais. Aún tengo las notas, solo que ya no están los nombres. Menos mal que no me equivoqué. O sería añadir una culpa sobre otra. Qué detalle. Pero en mi casa no tengo mucho que ofrecerte. ¿Te sirvo un vaso de agua tibia? Vale, agua tibia está bien. Últimamente cuido la voz. Bebo poco refrescos. Bien, espera un momento. Gracias. Por cierto, Shikan, dime, ¿este coche de abajo es tuyo? Es mi coche. Está un poco sucio. Cuando venía de sushi, llovió. Ay, se me manchó por el camino. ¿Viniste desde sushi a propósito? Si me lo hubieras dicho, ¿por qué no te dedicas a hacer videojuegos? Claro que no es por los videojuegos. Ya tenía ganas de buscarte. Y como justo estaba haciendo un directo, aprovecho para llamarte. Hay una cosa, que si no me disculpo personalmente contigo, no me quedo tranquilo. Shikan, espera un momento. Tengo que atender un asunto. Vale. Abogado, de verdad, disculpa. Se me quedó el móvil sin batería y por eso no pude avisarte de que estaba bien. Discúlpame. Es que vino un amigo a casa. Lo que viste hace un momento era Lishika. ¿O te emocionó la escena y volviste a pensar en cierto Kipsu? Señor abogado Ux. Hola. Perdóname. No hace falta que me avises a mí. Avisa directamente a la policía. ¿Policía? Él es abogado tuyo. Sí. Voy a contestar. Diga. Hermano Gan, me han pillado la policía abajo. ¡Ve a salvarme rápido! Esperen un momento los dos. Gracias. Vamos a esperar allí, entonces. Lo siento muchísimo, Shikan. Me hice ideas equivocadas. Y además te he causado molestias a ti y a tu amigo al tener que venir a declarar. Lo siento. La que debe disculparse soy yo. No he manejado bien la relación con Zen Sisi. He oído decir a Zen Sisi que sois amigos de la infancia. Yo soy de Sushi y ella de Anshi. ¿Cómo vamos a ser amigos de la infancia? Su padre vino a Sushi por negocios en aquel entonces. Ella se transfirió de escuela y vino con él. Fuimos compañeros de clase durante 2 años y en la universidad también coincidimos. Quizás ella piensa que eso nos convierte casi en amigos de la infancia. Y en estos años, ella ha mostrado un cierto interés romántico hacia mi persona. Tengo una cuenta secundaria en Weibo y aún seguía tu cuenta de Wenxian. Ella fue siguiendo el rastro y al fin te encontró. Puede que haya sido un malentendido nada más. ¿Y cómo sabes que soy Wenxian? En la universidad me pediste que te arreglara la computadora, ¿lo recuerdas? Tenías un archivo con un seudónimo en el nombre. Lo recuerdas. Y te empecé a seguir en secreto.
Has estado escondido bastante bien todos estos años. Ay, pensé que a los creadores como tú les gusta separar el mundo en línea y separar la realidad. Si no, ¿qué diferencia hay con andar desnudo por internet? Oh, pero no te preocupes. Normalmente no espío las pantallas ajenas. Si no, no me habría enterado de esto hasta que volví al país. Si lo hubiera sabido antes, ya lo habría solucionado. Alguien borró comentarios en Weibo por mí. Y también expusieron la información de Censisir. ¿Lo hizo tu equipo de relaciones públicas? Solo pedí a mi equipo que controlara los comentarios. Lo de la exposición de información, pues no lo sé. ¿Será posible que eso sea espontáneo de los internautas? ¿Sí? En fin, te he causado problemas. Me encargaré de limpiarlo todo. La opinión pública ya se ha calmado. Tú solo concéntrate en el juicio. Deja que yo me ocupe del resto. No hace falta. Esto no fue culpa tuya desde el principio. Y además ahora estás muy ocupado. No te molestes con estas cosas. Yo tengo un abogado que me ayudará. Por cierto, vi que en tu declaración del abogado la firma es de Zikun. Abogado Kosu. ¿Es usted el abogado de Zikun? Sí. ¿Es de fiar, de verdad? Tranquila. Es muy profesional y tiene mucha experiencia. Oh. Por fin te encontré. Shu Wai-song. Pero parece que tú también la encontraste a ella, ¿no es cierto? Encontraste a tu ley. Abogado Xu. Ay, lo de hoy lo siento mucho. Siento haberte hecho preocupar en vano. Abogado Osu, ¿has visto los documentos? De verdad, no respondes ni uno. Pero bueno, ya ves. A cualquiera que le tomen el pelo así, y además llame a la policía, no le haría gracia, ¿no? Además, él ya es una persona muy ocupada. ¿O será que ni siquiera lo ha visto? Abogado Xu, has estado un poco ocupado estos 2 días. ¿Cuándo tendrás tiempo para seguir con mi caso?
En 10 minutos. Voy a encender el ordenador. No hace falta. En 10 minutos. Abajo de tu casa. No hay tanta prisa. Perdón, abogado Shu. Lamento haberle hecho esperar. Por un simple malentendido. El preciado abogado Shu no me ha respondido en 2 días ni un solo signo de puntuación. ¿Cómo me atrevería a hacer esperar a una eminencia como usted? Espera un segundo más. Sube. Vámonos al bufete. Abogado Shu, ¿cómo es que viniste cerca de mi casa? Del aeropuerto al bufete, pasaba por aquí. Del aeropuerto al bufete. Pasaba por aquí. Gracias por recogerme. Oye. Hermana San. Sí, lo sé. ¿Abogado Shu? La hermana Zhang está en una obra con un caso. Surgió un problemilla de repente. Quizá tenga que ir para allá. Entonces, cuando termines, lleva mi equipaje al apartamento. Vale. ¿Pido un taxi? ¿Quieres hablar en mi casa? Si no es conveniente, lo dejamos para otra vez. Vuelvo a la empresa primero. Sí, pase por aquí. Cuidado con el escalón. Solo lleva 2 días enfadada contigo. Mira qué pelota le estás haciendo, tío. Se acabó. ¿Qué pasa? Nada, abogado Shu. Espera un momento, por favor. Abogado Shu, pase. Disculpa, en mi casa no tengo zapatillas de hombre. Puedes entrar con los zapatos puestos. Ese es el sitio donde me sentaba, en los vídeos de antes. Es que ha venido una amiga a casa.
Abogado Su, ¿quieres tomar algo ya? Un café está bien. ¿Te vale el instantáneo? Vale. Siéntate un momento. Antes solo pensaba en no hacer esperar al gran señor en vano. Me olvidé de la diferencia horaria. Debería haberle dejado volver a dormir. Ay, perdona. Me quedé dormida. Oye. Me acabo de despertar. Aún no he comido. Colgué. Abogado Su, todavía no has comido. ¿Quieres ir a comer algo primero? Hace demasiado calor. Entonces pedimos comida a domicilio. ¿O no comes comida a domicilio? Oye, ¿qué te parece si te preparo algo para comer ahora mismo? Hay comida en casa. Mira, a ver, si te apañas ya con algo.
Si no es mucha molestia. No es molestia. Ven a la cocina a echar un vistazo. ¿Hay algo que te apetezca? Con los ingredientes que hay puedo hacer sándwich o pasta. Mira a ver qué te gustaría comer. Esto. Parece que tu estómago aún no se ha occidentalizado del todo. ¿Cómo lo quieres cocinado? Frito. Entonces ve al salón a descansar un rato. El pastel de arroz al agua no es muy adecuado para freír. Seguro que quiere comer pastel de arroz con manteca al estilo sushi. Abogado Shu, lo he cambiado por pastel de arroz con manteca al estilo sushi, estando en el extranjero. No habrás podido comerlo a menudo, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo sabías que soy de sushi? Oh, he sido informado. Hay reportajes sobre ti en internet. ¿Y para qué te has informado sobre mí? Es solo eso. Un conocimiento básico sobre mi abogado. También lo sé que el abogado Liu es de Anxi, ¿no? Abogado Shu, cómetelo rápido, que está caliente. Vale. Comes con tanta delicadeza. Está bueno, no está bueno, pues. ¿Quieres comer? No, gracias. Abogado Shu, cómelo tú. Voy a lavar los platos. Pero el apetito no es nada fino. Parece que hoy la fritura salió muy bien. Abogado Shu, ya está lleno. Oh. Aún no lo he visto. ¿Has estado muy ocupado estos días? ¿Tampoco has visto WeChat? Ah, entonces no fue que ignoraste el mensaje a propósito. Ya decía yo, no deberías ser tan mezquino. Oye, ¿qué pasa? Oh. Las latas de comida para gatos las puse. En el armario de abajo de la cocina. Sí. Pues haz lo que veas. Primero, tiene un gato. Segundo, tiene gato. No sabe bañar al gato. Así que, ¿quién baña al gato? ¿Quién es? ¿Estás diciendo que hay alguien más en su casa? Tiene novia. También puede ser que normalmente lleve al gato a la tienda de mascotas a bañarlo, pero lo que dices de esto, eso también es posible. Ruanyu. Necesito dormir un rato. Abogado Shu, ¿vas a dormir aquí? ¿O prefieres?
you! Ya se durmió tan rápido. Los abogados de verdad tienen Una profesión de alto consumo energético. Destiny has perfectly aligned. Leave my heart to you, even apart a while. And if that's not enough, brand me in your eyes. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. Gran abogado Hu. Últimamente has faltado bastante, ¿eh? Parece que la última vez que nos vimos ya ha pasado medio mes, ¿no? ¿Quieres un huevo duro con té? Te invito. No, ves. Anoche comí demasiado y todavía no lo he digerido. ¿Qué comiste? Que aún no has digerido. Pastel de arroz frito con nana. ¡Wow! ¡Qué estilo de vida tan refinado! Claro, es una especialidad de sushi. Yo rindo pastelitos de arroz para mí mismo. Ah, ¿sí? Pues no es para mí solo. Hay historia detrás. Me los hizo Ruan Yu. ¿Quién? Ruan Yu. ¿Y por qué ella? ¿Te frío pastelitos de arroz? ¿Qué pasó entre ustedes dos? Es raro que una cliente le fría pastelitos a su abogado. Muy raro. ¿Qué cliente? ¿Qué abogado? ¿Qué es eso de una cliente? Friéndole pastelitos a un abogado. Depende de qué tipo de cliente y de qué tipo de abogado. ¿De qué tipo? En cualquier caso no puede ser. Es un abogado que se hace ilusiones. Porque tener el don de agradar a los demás es un talento. Llévale tu bolso. ¡A trabajar! Me acabas de insultar, pero no tengo pruebas. ¿Cuándo vas a actualizar, por fin? ¡Mi aderezo digital! ¡Mueve pronto ya! Todos los escritores se atascan alguna vez. Esta vez es diferente. El prototipo del protagonista está a mi lado. ¿Cómo voy a seguir escribiendo? Que escriba sin inmutarse. Ahora creo que la autora es inocente. Lo que me da curiosidad es si este libro está basado en la experiencia real de la autora. Yo también tengo curiosidad. Con todo este escándalo, el protagonista de la vida real ya se habrá enterado.
los que trabajan a esta hora. Son toda la élite de esta ciudad. Abogado Shu, recibí el correo. Trabajando hasta tan tarde en mi caso. Gracias por su esfuerzo. Estoy ajustando el horario de paso. Si aún no te has dormido, hablemos ya del caso. De acuerdo. ¿Videollamada? Solo audio. Abogado Kusu, disculpe, espere un momento. Bajo a por unos documentos. Vale. Abogado Ushu. Estoy aquí. Eso de ahí. Dime, ¿está lloviendo por tu zona? Ahora mismo está lloviendo. Entonces parece que estamos bajo la misma nube de tormenta. Abogado Shu, ya estoy lista. Bien. Entonces, empecemos por el tercer párrafo. Este párrafo trata de la protagonista que tiene miedo a los truenos y se queda atrapada por la lluvia en una galería de arte. Por casualidad oye al protagonista tocar el piano y se siente reconfortada. En la otra novela no la hay. Así que es necesario contarlo. No está en las dos novelas. Entonces hace falta que la mencionemos en estas dos novelas. La descripción de la sala de piano es bastante parecida. Supongo que todas las salas de piano. Son más o menos iguales. ¿Se te olvidó acaso? Ya cambia la red inalámbrica. Tu de internet parece lento. ¿Cambiar a la red Wi-Fi? Parece que la conexión no es muy buena. No te oigo muy bien. Ya la he cambiado. Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora te oigo bien. Lo rechazo en público. En el siguiente párrafo. La protagonista rechaza en público. Un compañero de clase que no dejaba de acosar. No me molestes. Que no la molestara mientras estudiaba. Y el protagonista, precisamente por esa escena, no quiso molestar a la protagonista en sus estudios. Por eso nunca se declaró a la protagonista. Sí, vi que el poeta. En el contenido publicado todavía no ha escrito la razón por la que el protagonista no se declara. Supongo que aquí no hay plagio de ideas. Pero esta configuración es un poco ilógica. Lo que inventé es ilógico. Pero la mayor preocupación de un estudiante de secundaria es que estudie. Aparte de eso, ¿qué otra razón tiene el protagonista para no declararse? No todos los estudiantes de secundaria tienen tanta suerte. Lo que dije fue demasiado tajante, la verdad. Entonces, esta configuración no afectará la demanda, ¿verdad? No importa, solo te lo recuerdo. La novela aún tiene que seguir actualizándose, ¿no? Así que aclara tus ideas pronto y retoma las actualizaciones. Así que podrá evolucionar en una mejor dirección. Sí, sí, sí. Ha dejado de llover. Llovía tanto. Si no habría venido a alimentar a los gatos. ¿Es él o no?
Shu Waisong. Ese aura juvenil limpia, pura y radiante que tienes, me aclaró mi juventud, todas las temporadas de lluvia, de mi adolescencia. Oye, papá. Vale, ahora salgo. Aquí también ha dejado de llover. Entonces, continuemos. Vale. Guanyu.